Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a hacer el ejercicio 3 en este caso. La idea es la siguiente, ¿sí? Tenemos que probar estas identidades que están acá. En primer lugar, la identidad A, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y luego la B, que nos da logaritmo natural de x a la A es igual a por logaritmo natural de x. Entonces, ¿qué nos tira el ejercicio? Que yo ahí no lo copié, pero que ahora vamos a ver en la teoría, ¿sí? ¿Qué tip nos da como para tener en cuenta al momento de resolverlo? Y la idea es la siguiente, si vamos a aplicar este concepto que vamos a ver acá, ¿sí? Atentis con este cuadro, dice lo siguiente: si yo tengo dos funciones f y g continuas en AB, derivables en el intervalo abierto, cumplen que sus derivadas sean iguales para todo x perteneciente a AB. Entonces se cumplen estas tres condiciones: continuas, derivables y que sus derivadas sean iguales, tres condiciones. El corolario es que esas dos funciones, ¿sí?, difieren en una constante, es decir, que existe un valor k perteneciente a los reales tal que las dos funciones son iguales más una constante para todo x perteneciente a los números. Entonces, para ese intervalo. Entonces, vamos a ver las condiciones que dice este teorema y vamos a aplicar esas condiciones en este caso, ¿sí? Yo las voy a ir copiando acá y las vamos a ver si las podemos replicar tanto en el caso A como en el caso B. Entonces, yo lo que tengo como primera condición es que f y g sean continuas, ¿sí? Continuas en AB, intervalo cerrado, ¿sí? Segunda condición es que f y g sean derivables en el intervalo abierto, AB. Tercera condición es que las derivadas sean iguales, las funciones derivadas. Entonces el corolario, ¿sí?, es el que viene acá abajo, que dice, ¿sí?, que f y g difieren una constante, o sea que se cumple esta igualdad. F es igual a g más una constante k. Y eso vale para todo x perteneciente a ese intervalo cerrado AB, ¿sí? Entonces estas son las condiciones que tenemos que tener en cuenta para chequear que se cumplan en los dos casos que nos dice el teorema. Entonces procedemos a aplicar en este caso. Empecemos con el caso A, ¿sí? ¿Cuáles son mis dos funciones f y mi función g? Bien, mi función f, ¿sí?, fíjense que esto es una igualdad. Entonces, lo que dice el teorema es, la idea de leer este teorema es pensarlo así, pensarlo como que este teorema está hablando, empezando por la igualdad de las derivadas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: vamos a forzar, como esto es una igualdad, vamos a forzar que no es que forzamos, digamos, es que estamos empezando por esa propiedad, que las derivadas sean iguales. Entonces, estamos tomando, en este caso, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Yo tengo problema A y después problema B acá. Entonces, estamos forzando a que esas derivadas, o sea, que esas funciones sean derivadas de algo. Entonces, a esto, todo esto que está acá, lo vamos a llamar f', y después a todo esto que está acá, g', ¿sí? Entonces, la tercera condición se cumplió. Entonces, la idea es la siguiente, ¿sí? Nosotros lo que estamos viendo es lo siguiente, o sea, mejor dicho, perdón, acá fue un lapsus, disculpen. Nosotros estamos viendo esta igualdad. Olvídense esto, estamos viendo esta igualdad. La de f es igual a g más k. Entonces estamos tomando en cuenta que esta es f, que esta es g. Y que hay una suma de una constante que acá en este caso, fíjense que como es un solo término, podemos tomar que esa constante vale 0, ¿sí? Entonces estamos forzando la condición, o sea, estamos forzando que estas condiciones existen. Porque existe esta igualdad, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, fíjense. Yo me di cuenta de esto porque todavía no vimos integrales, ¿sí? Entonces para ver los integrales se puede sacar bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos viendo las propiedades en definitiva. Yo tengo que f, como me queda seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. ¿Es continua f para todos los reales? ¿Cuál es el dominio de f? Bueno, el dominio de f, acá en este caso el dominio AB, en este caso es de menos infinito a infinito porque no estamos probando la identidad para ningún intervalo en particular. Si fuera el caso, sí se podría hacer, siempre respetando estos puntos. Entonces, esta es una función que es una suma, pensemos, es una suma de dos funciones trigonométricas. A su vez, las funciones trigonométricas son continuas para todos los números reales. Entonces, el dominio de f van a ser todos los números reales. Por lo tanto, esta primera condición se cumple, ¿sí? Vamos a la segunda condición. ¿Qué pasa con la función derivada? ¿Sí? Y en este caso lo que tenemos que hacer es derivar esta función. Obviamente, como ustedes ven acá, tenemos que aplicar regla de la cadena y las otras propiedades de derivadas. Entonces, bajo el 2 multiplicando, seno de x
a la 2 menos 1 por la derivada de seno, que es coseno de x, ¿sí? Más, bajo el 2 multiplicando, coseno de x a la 2 menos 1 por la derivada de coseno, que es menos seno de x. ¿Esto cómo nos queda? Fíjense. Me queda 2 seno a la 1, o sea, seno, por coseno de x, ¿sí? Y acá fíjense, me queda 2 por menos 1 es menos 2 coseno de x por seno de x. Esto lo que hace es que se anulen y que la derivada, en este caso, sea 0. Entonces, como la derivada es 0, ¿qué pasa? La función es derivable, ¿sí? Porque su derivada es 0, es continua en todo el dominio de la función. El dominio de la función es continuo para todos los reales, se cumple la segunda condición, ¿sí? Entonces, fantástico, ya tenemos las dos primeras condiciones. Ahora hay que verificar la tercera, por eso hay que repetir las primeras dos para la función g. Vamos con la función g, ¿sí? La función g es la constante 1, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de la función g, de g, van a ser todos los reales, ¿sí? G', derivada de una constante, o sea, se cumple la segunda condición, la primera condición para g. La derivada de g, como es una derivada de una constante, va a dar 0, ¿sí? Por lo tanto, se cumple esta tercera condición. Y fíjense que ahora, ya teniendo el dato de las dos, nos dan que las dos derivadas son iguales, ¿sí? F y g. Por lo tanto, ¿sí? Como las dos derivadas son iguales, probamos, se cumplen los tres puntos, probamos ahora que esta función, que las dos funciones son iguales, o sea, yo tengo que f es igual a g más k, donde esa constante k vale 0, ¿sí? Porque encontramos esto, que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, esto es igual a 1 más la constante que es 0, y en este caso la constante queda así. Entonces ahí es un ejemplo de cómo probamos esta propiedad, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer lo mismo ahora con el caso B, ¿sí? En el caso B, fíjense que nosotros ahora tenemos que probar todas las cosas. Vamos a ver, nosotros tenemos, fíjense, a esta parte vamos a llamarle F, la primera parte derecha, a la izquierda, perdón, a la parte derecha le llamamos G, y después acá tenemos una constante fantasma, que como no hay ninguna constante podemos asumir que es 0, y esta es la constante K. Entonces, primera condición, que f sea g más k, ¿sí? Nosotros lo estamos viendo. Vamos a calcular, a ver, f, ¿sí? Nosotros tenemos que f, dice, sean continuas en cualquier intervalo. Acá estamos asumiendo, como el intervalo no está definido, que van a ser en todos los reales o por lo menos en el dominio de la función. Primera cuestión, ¿cuál es el dominio de f? ¿Sí? Esto es un logaritmo de x a la algo. Todo lo que sea x logaritmo de algo, ¿sí? Logaritmo de una función compuesta, lo que está compuesto, lo que está dentro, necesariamente tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Entonces, x a la a mayor que 0, acá para despejar, elevo a la 1 sobre a ambos términos. Esto lo que hace es que me va a quedar como x mayor a 0. Entonces, el dominio de f va a estar entre 0 sin incluir a más infinito. Entonces, este es el intervalo con el que nos estamos manejando ahora, ¿sí? Vamos a probar la segunda. Entonces, este es el dominio de la función. ¿Es continuo este dominio? Sí, perfecto. Hay que ver si ahora coinciden los dos lados, ¿sí? Porque la idea acá es que sea para todo número que esté incluido en estos dos casos. Entonces, la segunda es que dicen las derivadas. Vamos a calcular f'. Fíjense que esto es una función compuesta. Entonces, yo hago primero la derivada de la función más grande, que es 1 sobre x a la a, y la derivada de la más chica, que va a ser bajo el a multiplicando por x a la a menos 1. ¿Qué va a pasar? Fíjense, esto nos queda a como una constante, x a la a menos 1, ¿sí? Y después acá abajo tengo x a la a. Lo que va a pasar es que este x a la a se simplifica esto y la derivada me va a quedar como a sobre x. Ahora el dominio, si yo no relaciono esta función con la de arriba, con la primitiva, que es la original, lo más probable es que yo termine diciendo que el dominio son todos los reales menos el 0. Pero acuérdense que esta función tiene que estar, el dominio tiene que estar acotada a la función madre, o sea, la función que es, al dominio que es original, que es el 0 más infinito. Entonces, el dominio de la función derivada va a ser de 0 a más infinito, ¿sí? Bien, entonces ya por lo menos para g cumplimos las dos condiciones, ¿sí? Vamos a hacerlo para g, ¿sí? Que g es esta función que está acá, que va a ser a por logaritmo natural de x. Bueno, como ustedes ven, ¿cuál va a ser el dominio de esta función g? El dominio de g, x, que es lo que está dentro del logaritmo, tiene que ser mayor que 0. Entonces, como x es mayor que 0, su dominio va a ir desde 0 a más infinito. Fíjense que coinciden los dos dominios de las dos. Entonces acá, en este caso, perfecto, ¿sí? Entonces, si después tenemos, obviamente acá se habla de intervalo cerrado, ¿sí? Pero bueno,
Este es como digamos, el conjunto más grande. Después se puede ir adaptando en un subconjunto de este conjunto que tenemos acá. Vamos a calcular la derivada, g', ¿sí? Tengo la constante que es a por la derivada de logaritmo natural que es 1 sobre x, que me va a dar a sobre x. Y en el mismo caso, la derivada de g', ¿sí? Tiene que estar acotada a esto. Entonces, solo como función, esto es todos los reales menos el 0. Pero como viene de esta función, su dominio va a estar acotado, entonces lo ponemos entre 0 a más infinito. Entonces, mismos dominios, ambas condiciones se cumplen bien, para f y para g. Entonces, las dos son continuas, las dos son derivables. Y ahora tenemos que ver que, fíjense, que ambas derivadas nos dan a sobre x. Entonces ahí es donde se cumple la primera condición, que es esta que hemos visto acá, ¿sí? Que daba la igualdad de ambas partes, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo ejercicio.